Bien, continuando con el ciclo de seminarios organizado por el Movimiento Académico por Puras, es un placer darles la bienvenida a nuestro conferencista, doctor en informática Luis Aguas, quien actualmente es docente de la Universidad de las Américas en Ecuador. Cuenta con muchos años de experiencia en el campo de la tecnología. Ha trabajado tanto en el ámbito académico como en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la enseñanza del aprendizaje. ¿Sabías que el 90% de los jugadores experimentan problemas de latencia en juegos online? Hoy veremos cómo la nube puede resolver estos problemas y ofrecer una mejor experiencia de juego. Es por eso que hoy el Dr. Luis Aguas nos hablará sobre Azure Gaming y la migración de los videojuegos. Sin más preámbulos, por favor den la cálida bienvenida al Dr. Luis Aguas. Buenas Adelante, tardes con doctor. todos. ¿Cómo les va? Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Adelante con su exposición. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Ahí? ¿Sí ven? Sí, se puede ver, doctor. Ya. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Aguas Buccelli. El tema que les voy a presentar es Azure Gaming y la migración de los videojuegos. Siempre es bueno empezar con una frase motivacional, la cual es: nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Michael Jordan. Bueno, un poco de mi trayectoria ya me presentaron. Yo me he dedicado a la innovación, además de eso soy docente universitario. Y mis líneas de innovación han sido los videojuegos, mis líneas de investigación videojuegos, la parte de modelado 3D y lo que es inteligencia artificial. Entrando un poco a este tema de Azure. En realidad, Azure, su aplicación ha facilitado mucho lo que son la jugabilidad de los videojuegos. ¿Por qué? Nos permite escalar, nos permite de alguna manera proteger los datos de los jugadores novatos, no de los jugadores que tenemos experiencia tecnológica. Porque aquí el problema, ¿cuáles son? Las personas que carecen de experiencia tecnológica, porque son los más vulnerables. Adicionalmente nos da dinamismo, nos da recursos, porque automáticamente, si yo migro un videojuego en este caso a Azure, si necesito más recursos, irá escalando, se irá pagando conforme lo que se vaya a utilizar. Dentro de las características, ¿qué se ha considerado? Alojamiento del servidor de juegos, servidores de multijugador en tiempo real, los que son por turnos, análisis de juego, el emparejamiento, las tablas de clasificación e incluyendo también lo que es la inteligencia artificial. Yéndonos a la parte del alojamiento del servidor de juegos, hay que considerar que para configurar esta arquitectura podemos utilizar ya sea Windows o Linux. Un ejemplo de esto es Minecraft como tal, como podemos ver ahí en la pantalla. ¿Cómo es esta arquitectura? Yo puedo tener aquí un cliente el cual hará acceso a este servidor que esencialmente estará virtualizado. Habrá un espacio en disco. Esta virtualización permite que la configuración Azure genere la configuración escalable sin requiere recursos, nos va colocando. En el caso de Minecraft, hay que aclarar lo siguiente, que varía un poco el rango de puertos, pero dependiendo de la edición de Minecraft. Aquí se da opción de la edición de la versión, ya sea la edición propiamente de Java o la edición Bedrock que se tiene. Aquí cambia un poquito esto. ¿Por qué? A nivel puertos destino, la una versión
maneja 25.565, la otra 19.132, y hay un cambio en protocolo. La una TCP, la otra UDP. Y de ahí no hay ningún cambio. Yéndonos a la parte de tiempo real, hay que considerar que el tiempo real, para que un jugador esté satisfecho, la latencia debe ser mínima. No debe tener tanto retraso entre la jugabilidad, la comunicación con su equipo. Si estamos jugando algún juego que sea múltiple de equipos. Esto, ¿cómo se explica aquí en esta arquitectura? Como podemos ver, aquí es más compleja, ya no es como la anterior, que era solo una virtualización. Aquí se usa lo que se conoce Azure Bash, que aquí, si esto se vuelve lento, comienza a crear máquinas virtuales paralelas. ¿Para qué? Aquí hay un objeto, como ustedes ven ahí, que se dice Traffic Manager. Nos gestiona el tráfico, nos hace que la cantidad de usuarios recurrentes se vayan de alguna manera centralizando por regiones. Yo voy creando tantas regiones como la cantidad de usuarios que vamos teniendo. Cada región que tiene un servidor de juegos. Pero me han de decir, vemos dos, sí, es uno que me permite manejar segmentos de entrada y otro de salida. Pero en todo esto vamos unificando en un storage. Si es que nosotros cambiamos esta administración a lo que se llama Azure Service Fabric, aquí se va a disminuir la estructura anterior. Nosotros vamos a tener el cliente como tal, el manejador de tráfico, vamos a tener también un matchmaker a nivel de región, pero aquí vamos a tener un pequeño clúster. Este pequeño clúster nos permite tener pequeños sets de máquinas virtuales y armaditos que se van emparejando cada vez que se necesita más recursos. Y eso se va estructurando por región. Está más ordenado porque si vamos al anterior caso es un poco menos eficiente. Si es que usamos el batch, Azure Batch, con Service Fabric queda más ordenado y más eficiente y óptimo para la conexión. Yéndonos también a la jugabilidad por turnos. Muchas veces el turno de tal jugador cambia si es que perdió la jugabilidad del juego, muchas cosas que conllevan esto. Pero aquí, ¿qué hay aquí internamente? La notificación automática para que se pueda retomar un punto, un instante del juego y no haya pérdida de vidas, pérdida de lo que son muchas veces recursos internamente dentro de la jugabilidad. Aquí hay que considerar lo siguiente. ¿Cuántos juegos en paralelo se pueden dar? Si existe también una configuración personalizada, puedo, digamos, participar en más de un juego. Muchas veces las partidas o las misiones que se dan en los videojuegos en línea, y si hay una fecha límite para cumplir esto. Muchas veces hay fecha límite para cumplir misiones y ahí ya no se puede acceder. En esto tenemos también una arquitectura. Siempre vamos a tener el device cliente o el cliente como tal. Aquí vamos a tener lo que se llama dos elementos o funciones especiales que tiene Azure, lo que es la función de inicio del juego, el orquestador de Azure. ¿Qué permite el orquestador? Más o menos lo que hace es desplegar servicios, pero estos servicios se van desplegando hacia lo que se llama una carga de sesiones activas, con un pequeño backup de las sesiones que se van dando. Es decir, yo relevo, yo estoy jugando en equipo, por ejemplo, con algún juego como tipo Counter-Strike, y me mataron, pero yo tengo ahí la posibilidad de seguir continuando la partida. El hecho de seguir continuando, yo tengo aquí esta función que es Load Game Session, que me permite cargar la partida, pero para que esto no se haga lento, tenemos un objeto llamado Azure Notification Hub, que a la par con Azure Signal gestionan el otro cliente del relevo. Pero acá también me han de decir, pero ¿cómo guardo tantos datos? Usamos lo que es Azure Database, pero con su versión para MySQL.
A nivel de análisis de juegos, hay que considerar muchas cosas aquí. Nosotros tenemos muchas alternativas, la parte estadística, la personalización, todo lo que necesitamos como estadísticas de nuestro desempeño a nivel de un videojuego. ¿Qué tenemos aquí? Una arquitectura, la arquitectura que manipula como tal. Nosotros, ¿qué estamos usando? Para el proceso de servicios, lo que es el Databricks, el HDDesign, y aquí una arquitectura de base de datos, una estructura de base de datos de Data Warehouse, pero el propio objeto de Azure, tipo SQL. ¿Qué me permite el manipuleo de un Data Warehouse? Generar reportes a nivel de Power BI y también de CPCS, de IBM. Pero, ¿cómo es posible esto? Nosotros estamos manejando el Azure Blob Storage, que permite administrar tanta cantidad de datos, a su vez con el Azure Function para que esto sea dinámico, que no haya casos que muchas veces se colgó la partida, se dañó el servidor. Por eso la ventaja de usar Azure como un servidor de videojuegos. A nivel de telemetría, ¿qué les puedo decir? En realidad, esto se centra en un número pequeño de usuarios. Es decir, cuando vemos que en realidad Azure ve que hay cantidad, un número poco de usuarios, no entraron a la partida, si es un juego en red, un juego en línea, no hay muchos jugadores, hay respuesta más rápida. Es como, no sé lo que vieron anteriormente, la configuración con región. Aquí enfatiza esa configuración por región, porque al ser menos jugadores, es una infraestructura menos compleja. Ese es un ejemplo de un dashboard del análisis de juegos. Nosotros tenemos el proceso del consumo del CPU, tenemos también las operaciones que hicieron por mes, que a nivel de lo que son servicios, consumo de base de datos. A nivel de emparejamiento, ¿qué tenemos? Nosotros, en un emparejamiento, nosotros necesitamos almacenar los datos de los jugadores en una base de datos. Prácticamente aquí se administra lo que se llama teoría de colas para ir dando paso al juego de los jugadores que se van conectando. Se da prioridad por conexión, es decir, el que se conectó más antes entra primero. Aquí, para que este emparejamiento sea mínimo, la idea con lo de Azure se ha disminuido lo que es tiempo de espera, la latencia, y con los elementos que mencionaba como el Azure Storage, ciertas funciones y la unificación y segmentación por región, permite que se combine lo que es optimizaciones para las partidas de los juegos. Las tablas de clasificación. Si nosotros vamos a analizar las tablas de clasificación cuando vamos la data de los videojuegos, debemos considerar que aquí nos está dando reportes por geografía, plataforma, modo, dificultad, opción, nivel y tipo de estadística que requeramos. Las bases de datos que tenemos aquí, dos tipos, relacionales, no relacionales. Las que son no relacionales, en realidad es algo más simple, se requiere una estructura mínima. Y a nivel relacional es algo un poquito más complejo. Me han de decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Aquí es una arquitectura no relacional, lo que es más aplicable, más sencillo para que Azure optimice todo lo que son funcionalidades del videojuego. Tenemos lo que es Azure Cosmos, que nos maneja esa estructura. Pero aquí hay que considerar lo siguiente, que a nivel de estas tablas de clasificación, tablas de data, esto pertenece a lo que se llama un resource group. Es una parte de toda la arquitectura. A nivel de la relacional, como ven aquí, está usando SQL de Azure. Lo podrían ver más simple, pero más eficiente es la anterior. A nivel de inteligencia artificial de videojuegos, ¿qué les puedo decir? Aquí hay lo que se llama filtros. ¿Por qué? Muchas veces cuando hay opción de activar el micrófono, los chats, si yo pongo alguna palabra, algún insulto a un equipo, me banean. Banean qué es, me sacan de la partida o me bloquean a nivel geográfico mi IP, mi máquina a nivel de MAC, address, evitando que yo pueda acceder. También esto de la inteligencia artificial ya rompe barreras de idioma. ¿Por qué rompe barreras de idioma? Porque ya traduce los textos. Traduce
el audio, ya no hay problemas. Aquí usa aspectos de Copilot para esta traducción. O sea, que aquí voy. Que yo puedo estar jugando con una persona que hable chino, es que yo no hablo chino, puedo entenderle con esta funcionalidad que ya maneja como tal. Adicionalmente, si a mí me da pereza escribir, puedo mandar un audio, que eso se traduce, ya sea el audio a texto o el texto a audio. Y también aquí un pequeño bot de servicio al cliente, porque un bot muchas veces pasan cosas, configuraciones, y la idea es que el usuario que es gamer, jugador, esté satisfecho en todos los aspectos. Algo también que debemos considerar es el Azure Playback. ¿Qué es el Azure Playback? En realidad es un backend que nos permite gestionar la actividad en vivo, en tiempo real de los videojuegos online. Aquí, ¿qué hace? Se combina la información que tenemos de los usuarios para conocer, o sea, hacer un ranking de ver quién está en mejor escala, que hay mucho como WoW, League of Legends, que usan esto. Pero ha habido casos de migraciones, ya veremos más adelante, a la plataforma que es excelente. No hay esos tiempos de latencia que mencionaba anteriormente. Algo también que hay que considerar aquí es el IOPS, que en realidad, ¿qué es el IOPS? Es una práctica sobre los videojuegos que nos permite hacer nuevos cambios basados en los datos, dando un feedback, una retroalimentación al público interno, en este caso a las personas que juegan, que son los gamers. Adicionalmente aquí, ¿qué podemos hacer? Cambios rápidos, muchas veces se hacen los testing de videojuegos, y aquí hacer estos cambios rápidos, ustedes prueben en esta partida, ya, hicimos ese cambio en tiempo real, lo ponemos, y esto hace que tenga mayor entrega, mayor valor hacia los clientes, en este caso los videojugadores. ¿Qué permite hacer todo esto? Almacena en realidad la información de los jugadores de una forma confiable, segmenta un público, es decir, muchas veces los que son más, se puede decir, más frecuentes, mantiene los rankings que les decía, almacena avatars de inventario, mensajería, moneda, muchas veces hasta hay videojuegos que tienen su propia moneda, y eso también nos permite, como punto, tener un e-commerce de los juegos. Hacemos también marketing, o sea, marketing a las personas que desarrollan, hacia las personas que son consumidoras, que son los gamers. ¿Qué empresas usan Azure? Mojang, Xbox Game Studio, Ubisoft, Rovio Animation. Entre los juegos que ya están aplicando Azure como tal, Minecraft, Doom, Roblox, Astroneer, Halo, C, Wasteland, We Happy Few, entre otros. ¿Qué plataformas ya están usando esto en su jugabilidad en línea? Nintendo, Xbox, Steam como tal, Unity, ya están usando servidores prácticamente Azure, Unreal Engine, Stadia. Y entre ejemplos de migraciones, se ha sacado aquí los más significativos. Tenemos que NextGame Case usó el SDK de la base de datos Cosmos para crear funciones de partición interna de la base de datos para distribuir los datos basándose en tablas hash, y esto haciendo más eficiente el acceso. También la escalabilidad elástica, por ejemplo, en este caso del juego Rainbow Six, que hizo que esta escalabilidad, al principio, las personas que jugaban este juego, ¿qué hacían? Se notaban un poco la latencia, pero cuando se hizo lo que es la migración a Azure, la escalabilidad, o sea, conforme los recursos que necesitaba, se iba añadiendo automáticamente. También en Tencent Games, es verdad que decir Tencent Games es un juego un poco antiguo, sí es verdad, pero acá lo que se hizo al aplicar lo que es Azure Service Fabric, se generó microservicios de toda su estructura, haciendo que los juegos como tal se ejecuten como un proceso más, un servicio más. A nivel de mejoras de jugabilidad, Minecraft Education Edition
Lo que hizo aquí es toda esa estructura migrar a Azure Virtual Machine, a todo lo que es virtualizaciones, y esto generó que sea más eficiente, que sea más rápido, que no haya quejas por ciertos usuarios. Y yo les sé decir, los que no somos tecnológicos, los que son tecnológicos, no se quejan. Los que sí tienen carencia de tecnología, ¿a qué me refiero? Tienen inexperiencia, ellos son los que se quejan porque no saben qué está pasando. Bueno, para finalizar un poquito, ¿qué les puedo decir? Esta migración de los videojuegos, que muchas veces no se da la importancia del caso porque dicen, bueno, es algo diferente, es algo un poco, pero esta industria con Azure es más rápido. Tenemos más agilidad, cobertura global, podemos conocernos más entre los continentes porque ya no hay límites de idioma, como yo les decía, ya nos puede hasta traducir. En realidad también es un entorno ya más estable, una ejecución más óptima. Deberíamos motivar, sí, que las empresas fabricantes de videojuegos se migren más a Azure. Es verdad que puede ser un poquito caro ciertas cosas, ciertos recursos, pero lo que es la calidad hacia el usuario es superior. Bueno, si cualquier duda que tengan, antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, les dejo aquí mi contacto. Me pueden encontrar ya sea en YouTube, Instagram, en mi canal de TikTok, que se subirá algunos tips, o a nivel de Telegram, WhatsApp o Signal. Muchas gracias. Por favor, alguna pregunta que tengan. Agradecer al doctor Luis Fernando. Doctor, tengo una consulta por mi parte. ¿Qué consideraciones de seguridad deben tenerse en cuenta al momento de migrar los videojuegos a Azure? Bueno, a nivel de condiciones de seguridad, primeramente, hay casos de las empresas que tienen un poco de recelo por su código fuente, por su know-how, sabemos decir aquí, de la parte algorítmica. Si hay acuerdos y tratados de propiedad intelectual que mantienen, en este caso Microsoft, para proceder, o sea, son acuerdos de nivel de servicio que se da a nivel de Azure hacia las empresas. También aquí cabe recalcar que el cifrado es superior. Se maneja combinaciones entre SHA y MD5 para que los datos estén protegidos. Recordando lo siguiente, que al tener nosotros un acuerdo de nivel de servicios, va a haber un instante que tal vez no esté disponible, porque el máximo porcentaje de disponibilidad, si vamos a un acuerdo de nivel de servicios, es el 99,999. Siendo esto, nunca vamos a tener un 100% de disponibilidad. Pero, lo que yo les digo, combina lo que es un cifrado, sea de MD5 combinado con SHA, para la protección de información, datos. También lo que mencionaba el acuerdo de nivel de servicios que se firma a nivel de Microsoft y la empresa. En este caso, el servicio de Azure. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. De igual manera, en nombre de todos los presentes, quiero agradecer sinceramente por su presentación informativa y enriquecedora. Ha sido un verdadero placer escuchar su experiencia y conocimiento en Azure Gaming y la migración de los videojuegos. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias a ustedes. Como les mencionaba, ahí les dejé mi contacto. Cualquier duda pueden contactarse y con todo gusto resolver sus inquietudes. Muchas gracias.